Hacia Haití hay una determinación autorizada ya por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de una, se puede decir, una delegación, un equipo, un batallón, un contingente, como usted quiere llamarle, pero cuando usted piensa en eso, piensa en militares a Haití nueva vez. Entonces llama la atención. Kenia no va a ser de Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá conjuntos, de Kenia. ¿Por qué? Pienso que por primera vez en un medio de comunicación se va a escuchar una respuesta a esto de manera concreta. Y usted la tiene, esa respuesta, porque lo ha estudiado. Tú recuerdas, es fácil, ¿sí?, ser entrevistado por ti, porque hay referentes anteriores que tienen que ver con el tema. ¿Tú recuerdas cuando yo te decía que discutíamos sobre el caso aquel de la ausencia, del fenómeno que está pasando en Haití? Muchos hablaron del Estado fallido, del Estado fuñido. Eso era antes. Yo pienso que al presidente Fernández le tocó, ¿verdad?, ser presidente en una época en que el Estado haitiano era un Estado fallido, ¿verdad? Ahora yo te decía, pero yo hace más de un año que te lo dije, que no es un Estado fallido. Sí. El Estado no existe. ¿Por qué no existe? Hay que explicar eso. No existe porque el Estado en Haití ha perdido sus atributos principales. No tiene el control de la territorialidad, no tiene el control del orden público, no tiene el control precisamente del monopolio de la violencia, no tiene legitimidad, no tiene, y es una redundancia, no tiene fuerza pública, no tiene ejército, ¿verdad? Entonces, yo te decía que eso no es un caso único en el mundo, sino que había otro. Y hay otros, pero había otro que me llamaba mucho la atención. No se hablaba de Kenia ni nada de eso. Era Somalia. Usted lo mencionó. A raíz de eso, yo recuerdo, personalmente, me puse a hurgar sí. sobre Somalia y encontré muchas cosas sobre eso. Lo primero que hay que destacar, que es el efecto reproductor de toda esa tragedia, de todas esas tragedias, es precisamente que Somalia es uno de los 3 países más pobres del mundo. Así como Haití es el país más pobre del hemisferio occidental, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? ¿Y por qué usted se sonríe? Te voy a explicar por qué. Pues me estoy sotorriendo por el hecho de Kenia. Ya. Y ahí está el secreto. ¿Cuáles son los fenómenos? Que es otra coincidencia de ese tipo de fenómeno sociopolítico, de la desaparición del Estado. ¿Qué es lo que prima en Somalia? Lo que prima en Haití: secuestro, asesinato, abuso a la población, violaciones, piratería, ¿verdad? Raterismo en sentido... Bueno, pandillas. No, las pandillas, no. Todo eso que te estoy diciendo es fruto de las pandillas, de las bandas. Ahora, qué interesante. Y ahí está la vinculación principal. Y el por qué Kenia. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente no sabe, y hay que repetírselo, que hay más de 5,000 tropas de Kenia policiales en Somalia. Esa es la explicación. La hay en este momento y la hubo. Así como la hay de otros países de fuerza de paz africanos, hay en Somalia. Entonces, están aplicando la misma fórmula, no por las razones que se ha dicho, de raciales, no, ni culturales tampoco, porque la gente tiene que saber que África no se divide en razas, ni en culturas, sino en troncos, es lo mismo, en troncos lingüísticos es que se divide África, ¿verdad? Y sus derivados con los dialectos, etc. Pero en esos troncos lingüísticos usted puede dividir a África, más allá de las divisiones políticas, de la geografía política. Ahora bien, resulta que esa es la fórmula. Es una tropa que tiene, esos policías tienen experiencia en ese tipo de casos, de esa dolencia del Estado. La mala noticia, digo yo, sin ser pesimista, porque yo también a ti te dije que con el caso de la intervención, pero te lo dije hace mucho tiempo, la medicina podía ser peor que la enfermedad. Porque también ha dicho el Consejo de Seguridad, también lo ha dicho ahora, en un aspecto interesante sobre el asunto de las armas, del embargo de armas, que se dejó pasar mucho tiempo.
para tomar las medidas que tomaron ahí. Yo pienso lo mismo con el gobierno dominicano. Mientras el presidente decía y decía, clamaba por esa ayuda humanitaria a Haití, debió clamar también por la situación que nosotros estamos viviendo cuando precisamente esa migración ilegal, que es el verdadero problema de la República Dominicana, se está tragando los frutos de la democracia. Entonces, volvemos a Kenia. Con ese dato que yo te estoy dando, que no me lo inventé porque ese dato se coló de soslayo y entonces yo lo busqué en la rueda de prensa del presidente, o lo dijo el presidente, sí creo que lo dijo el presidente cuando habló de los contactos que se han hecho, que por cierto también ahí, por eso te digo del peso de las palabras, ahí se sabe que el proyecto de intervención es viejo y el presidente tenía conocimiento. No fue que escribió el guión, es el liderazgo norteamericano, pero él lo sabía. Porque él declaró también, el presidente de la República, en esa ocasión, ahora, declaró que él había hecho diligencias con varios países europeos y que visitó España, ¿verdad? Entonces, ¿qué se supone? Él no es de los gestores, él no es de los gestores de eso, pero tras bambalina, como decía Juan Bosch, pues las cosas que se ven y no se ven, él estaba operando. Quizás es eso que él se refiere a la victoria de la diplomacia dominicana. Quizás es eso, no lo sé. Mire, yo no sé si usted tampoco tiene información sobre la pregunta no fácil que le voy a hacer, porque dependerá de muchas cosas, de información inclusive que usted pueda tener o no. En base a lo que usted acaba de mencionar sobre Kenia, interesantísimo, no lo había escuchado. El presidente dominicano se reunió con el presidente de Kenia, claro, en uno de los momentos eso es público. Con el presidente keniano. Hipotéticamente, usted, presidente de la República, hubiera tenido esa relación, y sobre este encuentro que hubo con los dos presidentes, que hay un nuevo amigo, dice el presidente de Kenia, ¿qué pudo haber sucedido en esa reunión? Lo sucedió lo que en la ley Motif. Es una cosa, no es, mira, en la iniciativa es propia del presidente dominicano y yo creo que era mandatoria, pero dentro de la ley Motif. O sea que lo que te estoy diciendo es que el presidente tomó las medidas que tomó después de la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, no en base al canal, ni en base tampoco, y te lo puedo demostrar, a la migración ilegal, pero sí a la intervención, porque eso es mandatorio. Cuando se va a hacer una intervención, si hay un país vecino, como somos nosotros el único, hay que coordinar con los presidentes. Entonces el presidente dominicano actuó bien, inteligentemente. No, espérate. Tú me luces a mí como que tú estás buscando una cosa que el presidente, yo pueda decir que el presidente actuó bien. No es que lo diga, sino la pertinencia. Que en esa parte la pertinencia. Fue pertinente. Yo te estoy explicando claramente, te estoy explicando que dentro de la situación, no del canal, de la intervención, eso era mandatorio. Mandatorio. Procedente. Entonces, claro, pero fíjate la frase del presidente keniano, volvemos al valor de las palabras, ¿verdad? Hemos ganado un nuevo amigo. Habían esas lo dijo el presidente dominicano. Bueno, sí, con mucho más fuerza. Quiere decir que no había comunicación anterior. ¿Tú sabes por qué? Se salió una definición de algo de ahí. No, la definición es lo mismo. Si ellos van a mandar la fuerza, por eso te hablo del leitmotiv, la fuerza expedicionaria, vamos a llamar así, de la policía keniana junto a otros países, ¿cuál fue el verdadero objeto de cerrar la frontera? Eso es mandatorio también desde el punto de vista estratégico. Cuando se va a hacer eso, hay que coordinar con el país vecino para sellar la frontera, para que las fuerzas que van a ser desplazados por la acción de la fuerza de paz, vamos a llamarle así, que no es también fuerza de paz, entonces resulta, no cojan el territorio dominicano como santuario. Y el presidente también lo ha dicho. Es más, dijo una frase que en muchos sentidos levantó el espíritu nacional en el imaginario de poder, porque si vienen, hay que calcular eso, ¿verdad? Porque si es mejor que se le entreguen allá a la fuerza que no vengan para acá. Lo dijo todo el presidente ahí. Ese es el propósito. Ahora, que una vez tomado ese propósito,
¿verdad?, se beneficien otros objetivos nacionales. Claro. Te voy a poner un ejemplo también, por eso te digo del valor de las palabras. Yo no estoy hablando de lo que yo creo ni lo que tú crees, lo que ha dicho el presidente Abinader. Pero tú sabes, él dijo una cosa interesante. Él dijo que la frontera no será ya la misma. Sí, lo dijo. Y se refirió... A partir de ahora nunca se volverá a ser lo mismo. Ahí está el problema. Entonces mi pregunta es, el valor de las palabras. Lo dijo él, ¿verdad? Y antes de eso, que tiene un mes, ¿qué era la frontera? ¿Qué era la frontera? No, lo que todos sabemos, entonces, lo que todos sabemos, ¿verdad? Que ahí había un flujo migratorio increíble. Señores, sigan la lista de las medidas. ¿Qué había también en relación a los flujos, a la realidad migratoria? Tú sabías que en los últimos 3 años de gobierno se han dado 400,000 visas. Tú sabías que en los últimos 3 meses se han dado 90,000 visas. ¿Tú lo sabías eso? Sí. Eso es lo que ese conocimiento. Ese es el día antes, no el día después de las medidas, ¿verdad? Entonces, eso está claro. Por eso te digo del valor. Eso no me lo estoy inventando yo, lo dijo él. ¿Cómo era la frontera antes de las medidas? En su gobierno, porque no es en el gobierno de otro. ¿Cómo era la frontera? Entonces, ¿cómo era la frontera? Desorden. Eso lo dices tú, ¿verdad? Y yo lo pienso también. Un caos. Pero yo me voy más simple. Yo me voy más simple. Lo que estaba pasando ahí es lo que está pasando, lo que no está pasando ahora. Yo te dije a ti también, algo que quizás no te gustó mucho a ti. Yo te dije que yo estaba convencido a base de mi experiencia militar, con este y cualquier presidente. Si el presidente de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, comandante en jefe, llama al ministro de las Fuerzas Armadas, a los mandos, que hay que tomar en cuenta, vuelvo y te repito, las Fuerzas Armadas no trazan la política, son un instrumento de ella, no pueden deliberar en ningún caso, son fundamentalmente obedientes, como dice la Constitución. Entonces, si el presidente de la República llama a los jefes militares, encabezando, para no violar la cadena de mando, el ministro de Defensa, y le dice, yo no quiero, y a él le gusta eso, da en la mesa, yo no quiero que por ahí pase ningún haitiano ilegal. ¿Tú crees que pasa? Ni legal pasa. Bueno, exactamente. Ni que sea legal. Entonces, ¿verdad? Porque la guardia es la guardia. Y sirve hasta para remedio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? En este marco, en esa red, vamos a llamarle toma de conciencia del presidente, con los fines que fuera. ¿Qué no pasan ahora? No pasan. Porque la frontera está sellada, reforzada. Es más, si ese fuera el argumento, simplemente, habría que aplaudir la medida como siempre, ¿verdad? Porque, óyeme una cosa, según la doctrina geopolítica, la doctrina de Helen, uno de los padres de la geopolítica, la frontera es el órgano periférico del Estado. La frontera es la epidermis del Estado. Y como pasa en la fisiología, en la piel, en la epidermis se reflejan la mayoría de las enfermedades. Se reflejan en la piel. Así como en la frontera se refleja la mayoría de las dolencias de que estamos aquejados ahora. Entonces, el canal va a pasar a un segundo plano después de todo porque esto. el canal no, el canal sigue teniendo los mismos planos. Lo que tú tienes que preguntarte es si las medidas que se tomaron de forma disuasiva, que después lo arregló el presidente, dijo que no era disuasión, sino a las bandas, a los incontrolables, dijo. El presidente dijo eso. Sí, sí, lo dijo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Lo que está pasando es que hace un mes se tomaron las medidas. ¿O estoy equivocado? No. Vamos a los resultados. ¿Se ha parado la construcción del canal? No. Es más, peor aún. Se están tomando alternativas. Como lo del río, de la vigía y compañía por acciones. O sea que, fíjate, yo no veo en el escenario como analista, no es mi deseo, yo quiero que ese problema se resuelva en favor a los intereses nacionales. Yo no veo que tenga pronta solución, ¿verdad? Mientras tanto, con lo que eso aqueja. Quizás el presidente esté pensando que con la intervención que se comenzará en noviembre, precisamente cuando los haitianos han dicho que inaugurarán el 18 de noviembre, y cuando él ha dicho también que se va a reunir con el presidente Biden,
en noviembre también. Fíjate qué coincidencia. Entonces, mientras todo eso pasa, yo veo que en los resultados, no hay resultado. No, las notas son bajas. Ahora hasta ahora podrá prolongarse mucho esa situación. Y tú sabes cuál es la respuesta. De que nosotros comenzamos, terminamos por el inicio. Porque todo indica que van a ser no proféticas, eso es fruto de la experiencia como jefe de Estado, que la iniciativa de las negociaciones, porque aún la movilización militar tiene un objetivo. La disuasión tiene un objetivo. ¿Cuál es? Usted es defensor de la disuasión. Claro, de la disuasión. ¿Pero para qué? Como me enseñaron a mí, la disuasión no es el uso de la fuerza. La disuasión es el amago del uso de la fuerza. Enseñar el músculo militar. ¿Para qué? ¿Para llenarnos de nuestro ego? No, como país. No, es para ir a la mesa de las negociaciones. Ir a la mesa, para eso que se disuade. Se disuade para ir a la mesa de negociación. Como decían los romanos, si es a mano militar la negociación, mejor. Negociar a mano militar. Ahora, mano militar no quiere decir la guerra. Estamos hablando de la amenaza del uso de la fuerza en caso de eso. Mire, yo le tengo una pregunta como si fuera una de las frases que usted utiliza normalmente para comunicarse y hacerla simbólica para que uno pueda utilizar esa palabra metafórica y entender las cosas. El dominicano normal se pregunta, me imagino que a usted se lo preguntarán mucho, ¿y en qué va a parar esto? No, fíjate, en los resultados, yo creo que ya tú lo has dicho varias veces, lo has repetido con una clarividencia propia de tu estilo. ¿A dónde vamos? A donde dijo el presidente Fernández que había que ir a las negociaciones, pero no a las negociaciones de entredicho que vamos a perder, ¿verdad? No, vamos a negociar. Aparenta mucho que vamos a perder. Bueno, pero eso quisieran algunos. Eso quisieran algunos. Nosotros no vamos a perder. Nosotros lo que tenemos es en contra, que hay que sobrepasar. Y una de las sobrepasar es la denuncia, que Haití y sus amigos apuestan, y la diáspora haitiana apuesta a la estrategia de la lástima. Lo que el poeta Manuel Núñez ha llamado la dictadura del débil, ¿verdad? Entonces, si nosotros permitimos que nos encasillen ahí como los abusadores, como los que tienen la fuerza, incluyendo la fuerza militar, entonces tenemos que hacer un trabajo. Pero que eso ha pasado siempre. Y Haití se favorece ahora. De lo que no se favorece Haití es de eventos como lo que están pasando, que hay que verlo todo. Por eso que te digo que es continuo. El presidente Martelly. Martelly no, el presidente Jovenel Moïse. No. El presidente, que fue presidente, que bailaba, que era bailarín. Oh, sí. Ese está ahora mismo, acaba de declarar por 4 horas ante una corte federal, acusado de la participación en la muerte del presidente Moïse. Eso es lo que hay que ver. Más allá del cuadro de la lástima, no es eso. También hay que ver que los haitianos nunca cumplen lo acordado. Nunca en su historia han cumplido lo acordado. Y como ha pasado siempre, y hay que decirlo así, ¿verdad? Y yo no quiero su gratitud como ciudadano dominicano, pero son unos malagradecidos. ¿Verdad? Son unos malagradecidos. Porque no hacen objeto de cumplimiento de la gratitud. Y fíjate cómo le pasó al presidente Abinader, que siempre le dio al primer ministro una legitimidad que nunca tuvo, que nunca tiene. Sin embargo, en el momento preciso, entonces parece darle una puñalada trapera al presidente. Pero es a la República Dominicana, cuando ha convertido, como tú dices, el tema del canal, en este caso, lo ha convertido en una bandera nacional que ha cohesionado a los haitianos,
Y a nosotros, ¿Contra quién? y a nosotros nos ha cohesionado. No, es que fíjate, es es una pregunta no, sencilla. no, en nosotros. Es que tú supones que nosotros estamos divididos. Yo siempre te digo a ti. No, le pregunto. No. Yo siempre te digo que el sentimiento nacional, esa unidad siempre ha estado ahí. Yo la he visto, la he vivido, la vivo recibiendo. Ese sentimiento está ahí. No hay que recrear nada, hay que recrear la cohesión nacional en este caso, ¿verdad? Cohesión ahora. Pero hay muchos dominicanos que no saben qué está pasando. No, muchos dominicanos que no saben qué está pasando. Sí, pero lo intuyen. Y yo recibo diario, el apoyo, la mención de todos hasta de los pedigüeños de las esquinas, que me dicen, mi general, ¿qué vamos a hacer con estos haitianos? ¿Qué vamos a hacer con estos haitianos? Porque ellos conocen, ellos están sufriendo los efectos de una migración ilegal, ¿verdad? Que solamente a lo que hicieron las encuestas esas se le ocurre que era un 4 o 5%. Eso es una preocupación nacional. Entonces, es más, yo te digo a ti una cosa. Hay que tener cuidado de soliviantar ese espíritu nacional. Eso que es siempre, cierto. bueno, te digo, eso El nunca ha dominicano. menguado. ¿Verdad? Hay que tener cuidado. Y te lo dice el dominicano, aguanta tú mucho. sabes lo que asegura la cordura del pueblo dominicano, que está ya hasta las sienes de ese problema. ¿Tú sabes lo que asegura? Ajá. La proximidad de las elecciones. Porque sabe que en 7 meses. Pero eso su es un destino- ingrediente político Sí, es un- que usted ha Y puesto. todo lo que estamos hablando, ¿qué tú crees que es? Es político. ¿Tú sabes por qué? Porque el Estado, en todas las partes del mundo, se expresa políticamente con lo que se llama la política de Estado. ¿O tú crees que el tema... Mira, hasta el propio Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, el padre de la patria, dice eso. Dice, en los debates de los partidos, él resalta la legitimidad de esos debates. Ese es el gran debate. La política es debate. Ahora él dice, pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando un partido contraviene en ese debate los intereses nacionales, entonces comete un delito de lesa patria. Y no podemos estar en riesgo de que eso suceda. No, todo lo contrario. Yo lo que pienso es que el debate político legítimo, constitucional, porque ¿qué tú piensas? Ahora que debemos cruzarnos de brazos ante el problema haitiano y parar lo que va a pasar en mayo en el país con el sistema electoral. No, esa no es la actitud. Eso es un tema fundamentalmente político y va a ser determinante en las elecciones, el tema haitiano, ¿verdad? Y entonces, como es natural, por las facultades de estar en el poder, como el presidente es candidato, entonces se corre el peligro de lo que él se había cuidado anteriormente. Aparentemente se había cuidado, ya no, porque él es candidato. ¿Usted no opinaría que Leonel Fernández, con la experiencia sobre Haití que él tiene, y por supuesto con su experiencia de Haití no, estadista, una de las armas del presidente es el conocimiento y el accionar diplomático? sí, por todos esos factores, ¿usted no pensaría o le podría recomendar que sea más opinador sobre este tema, que amplíe? Pero es que vuelvo y te repito, Ajá. es que el presidente, como comunicador como tú, un maestro de la comunicación, ha dicho, tiene una facultad, yo te lo he dicho muchas veces, el presidente Fernández no habla ni de más ni de menos, dice lo preciso, lo pertinente y lo conveniente. Pero ¿qué más tú quieres que él se exprese? Él ha sido categórico con ese tema, que se le ha negado esa recurrencia. Yo te conté lo de la Plaza de la Bandera. Y otra cosa, búscate ahí en la media, lo que él opinó el presidente, más claro de ahí no canta un gallo, lo que él habló de la patridia. ¿Tú no has visto lo que él dijo, más claro de ahí? Que demostró que aquí no hay apátrida, porque la constitución haitiana le da la nacionalidad a todo el de origen, no importa dónde esté. Bueno, él lo habló de eso, pero él también habló del derecho que tiene, soberano, que tiene la República Dominicana para expulsar a los ilegales. Él lo dijo.
Eso no lo dijo Gregory Caimari ni yo. Lo dijo el presidente Leonel Fernández. Lo dijo. Usted puede decir, yo sé hasta el canal que lo dijo. Porque está ahí en la media. Está en la media. Entonces, tú sabes el ejemplo que él puso. Se quiere pretender que los dominicanos no tengan el derecho a las deportaciones cuando los Estados Unidos lo hace diariamente. Mira, ahora mismo acaban de deportar, creo que fueron 120 dominicanos, no sé muy bien, para acá de nuevo, de eso que se hace continuamente, ¿verdad? Entonces, fíjate que otra característica de esta crisis es que se trata de poner un telón de las cosas graves que están pasando en la República Dominicana, diariamente. Y que ahora, Haití, como debe ser, pero hay un desdoblamiento de la realidad. Tú viste el caso horroroso de los 6 niños que aparecieron en la puerta, ¿verdad? Sí. Eso es horroroso, horripilante, ¿verdad? Una violación a todos los... ¿Y tú viste lo de otra cosa que pasó? Lo del metro, que es una secuencia de cosas por un error también. Lo que pasó, que abrió por donde no era. ¿Sí? Lo que está pasando diariamente. Entonces, la prioridad, esa debe ser también la prioridad de las Fuerzas Armadas, que lo es. Debe ser Haití. Pero como yo te dije ahorita, no podemos meternos debajo de una yagua, ¿no? O taparnos los ojos porque así no va a pasar la realidad. Muy bien. ¿Tú recuerdas eso? ¿Tú te recuerdas un programa que había? Yo creo que tú eras joven todavía, sobre Rodriguito. El suceso de hoy. Si la vida no se detiene, continúa prosigue su agitado curso. Gracias, general José Miguel Soto Jiménez, por este tema. Esas gracias, me imagino, se la entrega a usted cada televidente de La Hora con Gregory. Nos vemos bien pronto. Bueno, bien. Que así sea, Gregory. Sí, así será. Señores, gracias por la atención dispensada. Nos vemos luego.